Hagamos un viaje a Ucrania, un país al occidente de Europa y limítrofe con la República Rusa. Es considerado un país sumamente rico en recursos minerales como lo son el oro, el carbón, el hierro o el acero. Adicionalmente cuenta con terrenos muy fértiles que hacen posible la cosecha de cereales. Como resultado es uno de los mayores exportadores de este alimento al mundo. Y por último y no por ello menos importante, Ucrania posee una extensa red de transporte y almacenamiento de gas natural. En concreto 4 gasoductos provenientes del vecino Rusia y con producción local también, lo que implica que el gas ruso debe pasar por territorio ucraniano para llegar a Europa Central. Este joven país, que surgió luego de la caída de la República Socialista Soviética, obtuvo su independencia en julio de 1990 y desde entonces ha sido un socio comercial y político ejemplar ante Europa, aunque este país no goza de una membresía en la Unión Europea. El día 21 de noviembre del año 2013 es una fecha radical y vital para la historia actual del país, donde surgen una serie de manifestaciones y revueltas en la plaza principal del Maidán en contra del gobierno del aquel entonces presidente Viktor Yanukovych, quien declaró la suspensión de la firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea, y esto fue gracias a Rusia, pues no quería dejar que Ucrania estuviera bajo la influencia de la Unión Europea y presionó al gobierno de Yanukovych para borrar dicho proyecto europeo. Todo ello causó inconformidades entre la comunidad, lo que trajo miles de heridos y más de un centenar de muertes. Todo esto se conoce como el Euromaidan y sucedió en la icónica plaza donde se encuentra el monumento a la independencia de esta nación. Yo soy Mónica Olarte, profesora de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle. Anteriormente he trabajado en varias organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas. Bueno, la región del Donbass, justamente en 2014, es tomada y ocupada por población rusa, hace 8 años. Entonces eso hace que la región del Donbass, que está compuesta por Luhansk y Donetsk, entonces son 2 poblaciones que quedan ocupadas por rusos en esa época, en 2014. Sí había población rusa antes, pero es en el 2014 donde esta población ocupa esa zona. Por eso es que hay prorrusos dentro de esa zona y rusos dentro de la zona. Hay antecedentes, por ejemplo, en Alemania, donde la política de los países, con la disculpa de que hay población del país ahí, ha invadido. Entonces esa fue una de las estrategias y por eso esa región en este momento es tan importante. De esta manera surge un conflicto interno, y como resultado de las tensiones europeístas a favor de la firma del acuerdo y por otro lado los opositores con el nacionalismo ucraniano. Las regiones de Lugansk y Donetsk al este de Ucrania fueron las poblaciones más densamente pobladas de Ucrania. Sin embargo, la hoy llamada región del Donbass es el resultado de la unión de estas 2 grandes regiones y unificadas por la división de pensamiento. Lugansk y Donetsk son los denominados territorios separatistas y con un pensamiento político relacionado con Rusia. Adicionalmente es un punto geoestratégico ya que tiene salida a través de Donetsk al Mar Negro y cuyas aguas permiten el acceso al Mediterráneo, lo que en efecto es clave en los intereses de soberanía y control. Adicional, sus zonas económicas son un gran recurso para la economía, así como sus riquezas minerales y su importante centro de producción industrial de acero y carbón. Hola, mi nombre es Yula. Soy de Ucrania y estoy aquí para responder algunas de sus preguntas. Sí que aquí en Ucrania tenemos un escenario bastante típico para este caso. Es tan prorruso que ni siquiera son ciudadanos. Estos son algunos provocadores que lamentablemente tenemos en estas áreas. Hay solo unos pocos y algunos de ellos vienen de Rusia y luego es como un escenario realmente típico. Cuando tenemos algo así alrededor de 100 personas y organizaron su armado y organizaron este tipo de referéndum para anunciar su independencia, lo tuvimos en Donbass y Luhansk. En 2014 se dio la anexión de Crimea a Rusia, un punto estratégico que posiciona a Rusia ahora con salida al Mar Negro por el este de Ucrania. Es un logro indiscutible para los intereses del gobierno de Putin y un retroceso a la soberanía de Ucrania. Crimea es un lugar al sureste del país, donde habitan la mayoría de prorrusos, y la toma de esta región por parte de Rusia surge luego de que grupos encapuchados armados y equipados tomaran los edificios de la presidencia y el Parlamento de Crimea izando la bandera rusa. Ese mismo día, el Parlamento de Crimea anunció un referéndum de autodeterminación para el día 30 de marzo con una participación de más del 80%. La opción de ser anexada a Rusia. El resultado ganó con el 96% de los votos el referéndum,
que por otra parte, no tuvo muchas garantías democráticas, por ello los países occidentales no reconocen este referéndum. Sin embargo, desde entonces la península de Crimea pertenece a Rusia. Bueno, el primer hecho es en 2004, las elecciones en Ucrania. Hay una población que está de acuerdo con que Ucrania entre dentro de la Unión Europea y ahí empieza el primer punto de inflexión. Luego, en 2014, está el fenómeno de cuando en las elecciones se quiere, digamos, una parte de la población quiere adherirse a la Unión Europea y otra parte no. Después de eso sigue el Euromaidán, que es cuando la población rusa se levanta por esa diferencia política. Algunos quieren estar dentro de la Unión Europea y otros no. Y ahí cae el dirigente de Ucrania y queda un vacío de poder. Entonces Rusia aprovecha ese vacío de poder para entrar y tomarse Crimea. De hecho, Rusia ha admitido después de eso que ha pagado guerrillas dentro de Ucrania para que hubiera esa protesta y dentro de esa protesta pues ganara la posición rusa. En ese momento Rusia aprovecha y entra pues a Crimea, que es un paso del transporte de gas hacia Europa. No tenemos una guerra civil. No es una guerra civil entre ucranianos y prorrusos. Ucranianos rusos allí que se armaron gracias a Rusia y les gusta organizar su independencia y así sucesivamente, pero el 90% de las personas allí no quieren ningún daneras, así que solo que no es una guerra civil en absoluto o es ocupación y actualmente somos luchando por liberar esos territorios. Tanto mi esposo como yo queremos ir a las redes para visitar a sus familiares y demás, pero desafortunadamente no podemos hacerlo, así que realmente estamos esperando. Después vino el enfrentamiento entre separatistas y ejército ucraniano de Donbass en el 2015, donde manifestantes proclaman la República Popular de Donetsk, y unos días más tarde grupos armados prorrusos proclamaron la República Popular de Lugansk. La separación tuvo lugar, pues el ejército ucraniano no era capaz de controlar una importante parte del país. En 2014 los enfrentamientos entre grupos prorrusos y nacionalistas ucranianos provocan grandes desastres como el ataque. Las milicias prorrusas derriban un avión comercial Boeing 777 de Malaysia Airlines con 295 pasajeros a bordo. La culminación de estas operaciones llegó en el 2015. Ahí tenemos algo que se está usando últimamente en las relaciones internacionales, pues el uso de mercenarios y de ejércitos ilegales, o sea, son paramilitares pagados por los países. Entonces hay un ejército ruso, de hecho hay un documental famoso donde hay un colombiano combatiendo en uno de estos ejércitos. Entonces estos ejércitos pueden usar armas prohibidas por las convenciones de derechos humanos. Estos hacen matanzas como la de Mariupol. Y como no es un ejército nacional, no recibe sanciones, son unos paramilitares, pero tenemos varios de estos ejércitos asentados en la región del Donbass. En este momento el conflicto se está desescalando, se habla de una pérdida militar de parte de Rusia, sin un soldado extranjero en territorio enviado por una nación. Hay soldados pagados extranjeros, pero no hay como ejército de Estados Unidos o ejército de Francia o algo, no hay ni ejército de la OTAN o cascos azules, no hay ese tipo de apoyo, pero con todos los apoyos que han recibido han tenido triunfos militares. Años más recientes, en 2020, el actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprobó una estrategia de seguridad nacional con el objetivo de ingresar en la OTAN, lo que provoca que Rusia se niegue ante tal posibilidad de expansión de Occidente. Rusia se opone de manera rotunda a la extensión de la alianza hacia el este de Europa, pues lo ve como una amenaza a su soberanía. Todo esto ha hecho que aumente la tensión entre Rusia y Ucrania. Y a su vez observar cómo a Rusia le conviene que esta área de la región del Donbass esté bajo dominio separatista, pues la mitad de sus habitantes apoya la integración en Rusia. De esta manera, si Ucrania consigue ser miembro de la OTAN, Rusia podría perder este poder geoestratégico, como perder influencia sobre esos territorios y el poder de disuasión. De hecho, el tema de la OTAN
de la pertenencia de los países vecinos de Rusia en la OTAN ha sido lo que ha desatado este miedo dentro de Rusia en el momento que Ucrania, que tenía las armas, entre a la Unión Europea. Es la pertenencia a la OTAN de otros países que previamente ha invadido Rusia lo que ha desatado este miedo. ¿Será que la OTAN se nos está acercando demasiado? Entonces, eso es lo que utilizó de disculpa para entrar en Ucrania. Entonces, lo de Crimea claramente era un objetivo económico por el paso del gas, pero lo de Ucrania es una demostración de poder de tipo realista, si hablamos de teoría de las relaciones internacionales, para sentar un precedente y que la OTAN no rodee a Rusia. También otros hablan de la aspiración rusa de reunificar la antigua Rusia, y este sería uno de los primeros pasos. Entonces, pues esta ocupación sucede también con el beneplácito de Bielorrusia, que permitió el paso de las tropas hacia Ucrania. Los territorios separatistas al este de Ucrania son apoyados por el gobierno de Putin para conseguir su autoproclamación como república, esto con la intención de no someterse al control del gobierno ucraniano, que es más de posición eurocentrista, lo cual representa un retroceso estratégico desfavorable para Rusia, pues, si Ucrania llegara a pertenecer a la Unión Europea o a la OTAN, sería una potencial pérdida geoestratégica y geopolítica en la región. De esta manera, el gobierno ruso encabezado por el líder político Vladimir Putin opta por generar una división interna en Ucrania, con apoyo armamentístico y económico a la región del Donbass para garantizar y condicionar la política ucraniana, así como salvaguardar un pedazo de territorio libre del expansionismo y dificultar la entrada de la OTAN. A su vez, consolida una defensa en pro de la integridad territorial y soberanía de Rusia. En ese sentido, las dinámicas o tendencias del conflicto han sido diversas, pues la interacción constante del entorno internacional y los problemas internos que tienen lugar en el país ucraniano han llevado a un escalamiento constante del conflicto, ya sea por nuevas incursiones rusas en territorios, la discriminación contra la población civil, la urgente necesidad de evacuación de civiles, las violaciones de derechos humanos, las posibles respuestas de Ucrania y la negación de muchas acciones, como lo puede ser las operaciones de falsa bandera, son el resultado gradual y dinámico del escalamiento del conflicto. Estos desencadenantes son el resultado de una vía de movilización más afín al conflicto que la resolución pacífica. Sí que no sé exactamente qué desencadenó esto, pero todo comenzó después de la revolución en 2014, cuando no queríamos nuestro tiempo como es en el tiempo presidente Yanukovych para estar a cargo del país, o como él era como un pro-Putin para ruso y quería unirse con Rusia, y toda nuestra gente quería ir a Europa para unirse como la Unión, y después de eso la anexión de Crimea sucedió y toda la situación en Dinamarca también sucedió, así que supongo que eso fue lo que desencadenó que mostramos que no queremos ser como tener nada en común con Rusia, y comenzaron a ser muy agresivos. En este caso 4-9 no lo creo, porque como dije luego zumbido como que no quería la independencia. Lo digo porque conozco a mucha gente de ese autobús y supongo que ahora tienen esta república, o como se llaman a sí mismos, no sé, y la gente está allí porque tiene que estar allí y no tienen a dónde ir, pero sé que muchas personas lograron dejar el autobús en 2014 porque simplemente no querían volver a estar en Rusia y tener algo en común con Rusia, y sí, ellos querían vivir. Y recuerdo que mis padres hospedaron a una familia de entonces autobús cuando todo comenzó, y mi esposo fue a pasar pruebas de radiación en otra región y nunca regresó debido a esta guerra y por todo lo que sucedió, así que creo que nunca revivió ningún espíritu de independencia. Fue muy conveniente para Rusia ocupar el Minsk en ese momento, ya que estábamos realmente enfocados en Crimea y no estábamos preparados para que hubiera un conflicto armado. Bueno, en primer lugar hay que entender que cuando se separó Rusia, entonces cuando estaba la gran Rusia, estaba incluido Ucrania, y Ucrania tenía las armas de Rusia. Entonces eso, digamos, hace que también Ucrania sea estratégico para Rusia. Tanto que hay depósitos de armas, tanques y de todo en manos de civiles dentro de Ucrania después de ese abandono de Rusia. El conflicto interno en Ucrania está dado por sus ciudadanos, pues el 38% de la población está de acuerdo con la Unión Europea y la unión de la amistad a su país.
el otro 38% está en contra y luego se encuentra el 20% que depende de las regiones que están totalmente a favor o en contra. Actualmente el 65% de los ucranianos del oeste y centro del país estaría a favor de entrar a la Unión Europea, mientras que las regiones del sur y del este están en desacuerdo con un porcentaje del 53%, todos estos porcentajes sin tener en cuenta la península de Crimea y algunos distritos del Donbass. Debido a un dirigente como Putin que siempre ha visto a Ucrania como parte de la Unión Soviética muy dirigida por la Federación Rusa, una Ucrania completamente independista y más aún, una Ucrania occidentalizada que entre en la Unión Europea y la OTAN y acepte la economía y la seguridad de estas es un casus belli para Rusia. Por ello es que una resolución con neutralidad donde la soberanía no se vea inquebrantable es algo complejo para llevarse a cabo en una negociación de todas las partes. Actualmente las noticias, las fake news y las redes sociales también hacen parte del arma de coerción hacia las personas. Al inicio de la guerra, el 24 de febrero, días anteriores empezaron a rodar imágenes de triunfos militares de Rusia en Ucrania. Se descubrió que esas imágenes no eran de esta época, sino que eran del 2014. Pero eso generó terrorismo en la población ucraniana y aumentó más el desplazamiento. Entonces ese fue el primer efecto. No apoyar de nuevo su ocupación. Vale la pena que Putin se organice para ocupar estos territorios porque son ricos y él tiene este pequeño enlace o es un idioma ruso que él todo el tiempo quiere salvar y esta es una de sus razones para esto porque, como saben, a ellos siempre les gusta salvar a alguien o donde sea, y en este caso sucedió lo mismo. Quiere dinero, quiere recursos y eso es todo, nunca se trata de intereses, así que, ¿qué piensas de la operación especial? Más avanzado quiero decir que nuestro gobierno es mejor que el gobierno ruso, tenemos mucha más libertad, muchas más oportunidades y por supuesto queremos unirnos a Europa y a Rusia no le gusta porque si hacemos esto su gente verá que es posible vivir bien o porque tal vez como hace 20 años estábamos en el mismo nivel de, quiero decir, económicamente sí u otras cosas. Eran más o menos similares pero ahora nos gusta seguir adelante y no les gusta porque la gente rusa la gente verá que la gente puede vivir bien y querrán lo mismo y Putin quiere ser el emperador todo y este no es el mejor escenario para él, es por eso que creo que organizó una operación especial y, por supuesto, quiere su interés en nuestros territorios. Para este conflicto donde Ucrania tiene un conflicto interno se encuentran casos similares como el de Cataluña, el cual también se puede visibilizar una gran participación por parte de los separatistas debido a que en el conflicto se desarrolla en un marco constitucional y legal aceptado en su día por los catalanes separatistas, lo que les obliga a interpretarlo de manera forzada, que los tribunales de justicia han rechazado, y, a la vista de tal fracaso, a crear su propia legalidad, como sucede por lo demás en todos los procesos revolucionarios. También se puede ver el caso del Kosovo donde los separatistas albano-kosovares crearon el Ejército de Liberación de Kosovo. Considerado por Belgrado como una organización terrorista, el ELK rechazaba la senda pacifista de Ibrahim Rugova. Sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad yugoslavas estallaron en la Guerra de Kosovo. Nunca se trata de territorios separatistas como su gobierno, lo que se llama gobierno nunca decide nada, depende de la decisión de Putin y, como nosotros, no hay nadie con quien estar de acuerdo porque, incluso si hablas con ellos, no llegaríamos a ninguna decisión porque no decidieron nada. Solo gobiernan en nombre y eso es todo para que no sean reales y nunca habría ningún acuerdo. Elemento porque a la gente le gusta que el autobús sea parte de Ucrania y la gente quiere que sea parte de Ucrania y nuestra gente quiere volver allí para vivir en sus inundaciones en sus casas que permitieron debido a Rusia agresión, así que no estoy seguro de que sea posible. Quiero decir que con la gente que vive allí nunca hubo ninguna discusión, nada parecido a ningún conflicto, somos los mismos, queríamos lo mismo, vivíamos muy bien y lo único que me gusta se puede llegar a un acuerdo como dije es con el gobierno del gobierno que es totalmente falso, así que no llegaremos a ningún acuerdo con ellos. El conflicto o el espíritu del Donbass y la división que hay ahí, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves a futuro qué va a pasar con esos territorios separatistas? Bueno, los territorios separatistas, aunque hay rusos allí, aunque hay guerrilla y todo, hay una comunidad internacional que no va a permitir que el territorio separatista sea de Rusia por muchos motivos.
De hecho, pues digamos, nunca antes se ha logrado tal cohesión de Occidente como en esta guerra. O sea, si algo logró unir a Occidente fue Putin. Entonces, en este momento hay un consenso internacional de que no se puede ceder en esa soberanía de Ucrania. No se va a ceder y estos territorios, en este momento, no se va a perder soberanía de Ucrania. Nadie lo va a permitir. Ya sí va a haber otros procesos políticos por los cuales la población decida, pero no va a ser por la fuerza, no fue por la fuerza en esta vez. Políticos, hemos actuado en nuestra política internacional, pues de este gobierno ha sido un poquito torpe y pues lo hemos demostrado con este conflicto. Yo quiero decir a favor de, pues, dentro de lo torpes que ha actuado Colombia, hemos dicho que vamos a salir a favor de Ucrania, que vamos a dar una cooperación internacional muy importante. Y resulta pues que nuestra cooperación internacional importantísima fue 100.000 euros al ACNUR. Eso es ridículo. Entonces, por otro lado, también han tratado de relacionar pues, en este ámbito preelectoral como no, Rusia está apoyando a Petro, está apoyando cosas políticas acá. Pues la verdad no hay muchas evidencias de que eso esté sucediendo. Por otro lado también deja en entredicho los efectos del hard power militar para ganar un conflicto. O sea, definitivamente no es económicamente, es estúpido, no sucede nada, o sea, pero digamos para salvar un poco a nuestro presidente cuando ha dado estas declaraciones a favor de Rusia, cuando el 12 de abril y el 14 de abril da declaraciones internacionales en el Consejo de Seguridad de la ONU, diciéndole a los rusos que son unos xenófobos y que son unos violadores de derechos humanos. Entonces a eso contestaron los rusos diciendo que él no estaba a favor de la paz en el conflicto interno, que él no tenía ninguna autoridad para hablar de eso. Pero yo he logrado entender un poco el por qué, digamos, Duque se ha tomado esas atribuciones como tan ambiciosas, y es porque nosotros en Latinoamérica, Colombia, es el único país socio de la OTAN. Es el único socio de la OTAN. Él ha dicho, él se ha tomado como esa vocería, él se ha sentido como un líder de Latinoamérica, lo cual es legítimo, pues al tener ese papel como de responsabilidad ante la OTAN. El problema es que él no puede jalar políticamente a los demás países porque todos los demás países están en otra ala política diferente y no, por ejemplo, México está a favor de Rusia. Entonces, el apoyo que se puede lograr en Latinoamérica no es, pero digamos, uno entiende esas ambiciones que hemos dicho, es por esa posición de socio de la OTAN. Зачем эти провокации? Зачем? Мы живем у себя дома. Мы не хотим войны. Хотите войны, ну так мы же тоже можем отпор дать, правильно? У нас тоже есть армия за 8 лет, которая выросла. Почему Россия признает, вот к вам домой пришли и говорят соседи, вот эта комната будет наша. Какая вам разница, у них есть мнение по этому поводу или нет? От этого же квартира ваша остается. Ну пусть себе признают, что хотят, но для меня, ну и еще может это на самом деле спровоцировать войну. Потому что это нормальные люди за свою страну будут воевать. И это, конечно, мне не очень нравится, далеко не нравится. Я думаю, что тот мир, который предложит Путин или Россия Донецку и Луганску, он не будет такой, как могла бы предложить Украина, потому что у них не будет признана оплата, банки не будут работать, не будет работать там, будет как в Крыму, только в худшем варианте. Я думаю, что у России не было другого выбора, мы обязаны им помочь. Мы не могли их оставить в такой ситуации между двух огней, и кто-то должен был это сделать, но Украину надеяться нельзя было. Отношусь положительно. Я думаю, это нужно было сделать еще в 2014 году. И то, что этого не было сделано, это большое упущение.
Вот, потому что одного признания мало, и там нужно думать, что делать после признания, как бы. Поэтому, ну, хотя бы так, хотя бы небольшой шаг в правильном направлении. Ну, это ужасно, это очень плохо, мне это очень не нравится. Как обычно, никого ни о чем не спросили. Приняли решение сами, устроили этот цирк с Совета Безопасности, на котором все, естественно, козырнули и сказали, что они счастливы и рады принять ЛНР, ДНР. О жителях ЛНР, ДНР никто не подумал, о жителях России никто не подумал. И все, у меня больше комментариев нет. Экономические последствия наши